Hola mis hermanas, buenos días, Dios te bendiga en esta hermosa mañana de viernes. Espero te encuentres bien en casita, en tu trabajo. Espero que te encuentres buscando en la presencia del Señor en todo momento. Eh, Espero que estés llena de la paz y el gozo que solamente el Señor Jesucristo puede darnos. Si estás pasando por aflicción, si estás pasando por una tormenta, resiste, mi hermana, sigue adelante, sigue caminando hacia la meta, sigue buscando la presencia del Señor, no te rindas, no vas sola. Él te lleva en sus brazos, Él te consuela, Él te lleva de su mano en todo momento. Él jamás se olvida de ti. Él jamás te dejará de su mano. Él te irá mostrando opciones. Él te dará de su guía para que sigas caminando y enfrentando todo lo que estés enfrentando. Recuerda que el Señor nos enseña a caminar heridas, el Señor nos da de su gracia para aún así seguir buscando y seguir teniendo ese gozo que caracteriza la presencia del Señor en nuestra vida, que a pesar de todo lo que puedas estar viviendo, el Señor te da de su paz, de su fortaleza. Solamente sigue buscando de Él, no te apartes, no te aísles, permanece en Jesús porque Él es la vid verdadera. Él dice que separados de Él nada podemos hacer, así que permanece pegadita a Él, buscando de Él, abrazada de Él, y verás cómo todo esto, cuando menos pienses, va a pasar, porque todo pasa. Solamente sus palabras, su amor, ese no pasa, ese sigue, ese permanece, ese es eterno. Entonces te mando un abrazo ahí donde te encuentres y quiero que juntas dar continuidad a la reflexión del viernes pasado. Estábamos viendo donde en Samuel 12, en segunda de Samuel 2:1, vemos la historia de cuando David peca de esta manera tremenda y cómo el profeta Natán lo exhorta, cómo el profeta Natán lo enfrenta y le dice: eres tú, David, el que ha pecado contra Dios, eres tú. Entonces David, mi hermana, no se estaba viendo a sí mismo, no veía las consecuencias, no veía lo que estaba haciendo, no veía la gravedad de su pecado. Y veíamos que eso era tremendo, hay gente que vive exhortando, hay gente que es severa con los hermanos, pero no se mira a sí mismo. Ok, entonces vemos cómo Natán lo enfrenta y cómo David, cuando escucha la historia de esta corderita, cómo él se cree justo y dice: este hombre debe pagar 4 veces más. Y cuando Natán le dice: eres tú, David, eres tú el que cometió ese grave pecado. Cómo llora David, cómo se arrepiente, cómo sufre las consecuencias de este grave pecado en su vida. Ok, y fíjate qué tremendo, mi hermana, que si no confesamos nuestros pecados a Dios, Él los sacará a la luz pública. Eso le dijo Natán de parte de Dios a David. Tú lo hiciste en secreto, le dice, pero yo lo voy a hacer a la luz de todos. Yo voy a hacer que se vea. Vas a ser humillado porque para trabajar con tu corazón necesito que seas quebrantado. Y Dios, mi hermana, es especialista en sacar a la luz todo, por más que lo queramos ocultar, por más que queramos tapar eso que hicimos, Dios lo sacará a la luz porque ante Él nada permanece oculto, porque a Dios no le gustan las cosas ocultas y quiere que vengamos a Él sin máscaras, que nos veamos a nosotros mismos y le digamos: este soy yo, Señor, así como estoy, vengo a ti, humillado, arrepentido, mi pecado está delante de ti, como David le dijo a Dios: mi pecado está delante de mí. ¿Ok? Porque Dios quiere que seamos transparentes.
Juan 8:34 dice, si no confesamos nuestros pecados, seguiremos siendo esclavos de Él. Y Dios quiere que vivamos en libertad. Dios quiere que nos quitemos todos esos grilletes, todas esas cadenas que nos hacen hundirnos más, que nos hacen detenernos, que no nos llevan a crecer. Al contrario, nos estancan y damos un pésimo testimonio como hermano en Cristo, como cristiano. Y fíjate bien, hermana, la mayor consecuencia que puede traernos el pecado no es lo externo, una enfermedad, una situación económica, problemas financieros, falta de trabajo, no. Lo más triste es perder nuestra comunión con Dios. El Espíritu Santo se apaga. Esa alabanza ya no tendrá sentido, no tendrás ganas de orar, y si oras no vas a sentir nada. Llegarás a la iglesia y ese sermón que hacía arder tu corazón ya no te dirá nada. Eso lo provoca el pecado, nos roba todo. Se vino un caos en la vida de David, una hija violada, un hermano en contra del otro, un hijo lo traiciona. Por el pecado tan grande que cometió David se vivieron grandes consecuencias. Y yo me pregunto, ¿cómo un hombre que andaba, que caminaba conforme al corazón de Dios, pudo pecar de esta manera tan grave? Y esto, mi hermana, me encanta, porque un hombre que anda conforme al corazón de Dios no es aquel que nunca falla. Es aquel que a pesar de sus fallas siempre vuelve a Él humillado y arrepentido. Nosotros podemos ser una mujer, un hombre que anda conforme al corazón de Dios, porque lo que va a definir si andamos conforme al corazón de Dios no son nuestros errores, es nuestra actitud cuando fallamos. David escribió un salmo maravilloso que me encanta, es el Salmo 51. Lo escribió humillado y arrepentido, reconociendo que su pecado estaba delante de él, reconociendo cuánto necesitaba de Dios, entendiendo que lo que más le importaba en la vida no era su trono, sino la presencia de Dios en él. Lo más hermoso que podemos tener, mi hermana, es la presencia de Dios en nosotros. Si no estamos bien con Dios, créeme, no vas a disfrutar de nada. Eclesiastés 6:2 dice que Él es el que nos da el poder para disfrutar de todo. Por más sencillito que aquello parezca, ahí en tu casa, como ama de casa, vas a disfrutar el estar ahí atendiendo a tu esposo, atendiendo a tus hijos, haciendo la comida. Dios nos da el poder de disfrutarlo. Estando en tu trabajo, por más difícil que este trabajo sea o por más sencillo que parezca, Dios te va a dar el gozo para poder realizar todas las actividades en tu vida. Así que el Señor nos libre de apagar al Espíritu Santo con nuestro pecado. Hay personas que les da lo mismo perder la comunión con Dios mientras no pierdan lo que tienen a su alrededor. Y eso es tremendo, porque mi motivación en la vida no tiene que ser horizontal, debe de ser vertical. ¿Saben por qué tenemos que amar a nuestros esposos? No porque la Biblia lo dice, sino porque amamos a Dios. ¿Por qué debemos de amar al prójimo? No porque la Biblia lo dice, sino porque amamos a Dios. Si tú no amas a Dios primero, no podremos cumplir las órdenes que Él nos da. Si tú no amas a Dios, todo lo demás te lo vas a tratar de imponer, pero no lo vas a conseguir cumplir o será una carga para ti tremenda. ¿Por qué tratas así a tu mujer? Porque amo a Dios. ¿Por qué eres ese tipo de padre? Porque amo a Dios. ¿Por qué tratas así a tus empleados? Porque amo a Dios. No porque tengo que hacerlo, porque el amar a Dios motiva todo lo que yo soy. ¿Por qué diezmas y ofrendas?
porque amo a Dios. No es para recibir el 100 por 1, es porque lo amo, y aunque no recibiera nada, yo le seguiría dando mis diezmos y ofrendas, y lo que doy se lo doy con el corazón, lo doy con alegría, porque amo a Dios y amo su obra. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces en la iglesia? Es que quiero tener un cargo. Motivación equivocada. Es que quiero crecer. Motivación equivocada. Quiero servir. ¿Por qué? ¿Amas a Dios? Porque todo lo que no venga motivado por el amor a Dios, mañana lo terminarás dejando. Pero todo lo que venga motivado por el amor a Dios, todo lo llevarás a cabo. Porque el amor a Dios nunca deja de ser, porque el amor todo lo espera, todo lo sufre. Y entonces, venga lo que venga a esta obra, tú seguirás al pie del cañón, porque tu motivación es el amor a Jesús y no otra cosa. David amaba a Dios y por eso andaba conforme al corazón de Dios. A pesar de sus errores, siempre expresó que lo que más le importaba era la presencia de Dios en él. Cuando David peca contra Dios, Dios le dice algo muy fuerte. Le dice, ese niño va a morir. Es decir, el pecado tiene grandes consecuencias. ¿Dios nos perdona cuando nos arrepentimos? Claro que sí, por supuesto que lo hace. Pero muchas veces tendremos que vivir las consecuencias de nuestro pecado. Cuando nosotros fallamos, debemos de buscar siempre la misericordia de Dios, como lo hizo David en el Salmo 51. David entendió eso, y es por eso que cuando el niño muere se baña, se viste, va y adora a Dios. ¿Sabes, hermano? Cuando una persona está arrepentida, esa persona nunca se va a enojar por las consecuencias. Nunca dirá, Señor, ¿por qué no has tenido misericordia de mí? No, dirá, lo merecía, Señor. El orgulloso dice, ¿dónde está ese Dios misericordioso? ¿Dónde está su amor por mí? Pero el humilde dice, esto es lo menos que merezco por mi pecado. Y ese es el punto. A veces Dios nos dice no. David clamó, David ayunó, David lloró, pero Dios le dijo no. Y esto, mi hermana, me ha costado mucho entender. Dios no tiene que decirnos que sí a todas nuestras peticiones, a todos nuestros anhelos, a todos nuestros sueños, a todos nuestros deseos. Y este es el cuarto punto que quiero compartirte cuando David clamó a Dios en el verso 16. Hay un modelo de oración que a mí me encanta, que con pocas palabras me enseñó a orar, y no es el Padre Nuestro. Algo que me enseñó realmente el sentido de la oración, cómo comenzar a orar, incluso cómo terminar de orar. Y es Jesús en Getsemaní. Cuando Jesús se encuentra ante el Padre y en ese momento de aflicción, Él levanta un clamor desesperado. Y no era por lo que iba a sufrir en la crucifixión. No, recuerda que en alguna otra reflexión ya te lo he compartido. Jesús sabía lo que venía. Jesús se dio a sí mismo con gozo, con alegría. Nada se le impuso. Él dijo, yo voy por ellos. Yo me doy por ellos. Él sabía lo que iba a sufrir. El sufrir de Jesús es que por primera vez en años, millones de años, no sé, porque acuérdate que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo siempre han existido, siempre han sido ellos tres. Antes de la creación, Jesús ya estaba, Jesús ya existía, el Espíritu Santo igual, mucho antes de la creación. Así que por primera vez Jesús se iba a separar del Padre. El Padre lo iba a ver como abominación por todo el pecado que recibiría por nuestra culpa, por todo el pecado que recibió de nosotros. Por primera vez el Padre
se iba a apartar de él. Y él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Era posible? Sí, yo creo que sí era posible. Pero recuerda que alguien tenía que morir por nuestros pecados, por nuestra maldad. Y Dios es justo. Y si Dios es justo, Él no podía perdonarnos así como así nada más. Una vez alguien contó esta historia y abrió un poquito más mis sentidos y pude comprender esto. A esta mujer le mataron a su hija y era un dolor muy grande. Ella investigó quién había asesinado a su hija, dio con él, lo arrestan y lo lleva ante el juez. Pero una vez cuando lo tienen ante el juez dice, yo soy un juez bueno, misericordioso, amoroso, así que voy a dejar en libertad a este asesino. ¿Te imaginas a esta madre lo que dijo? Le dice, ¿cómo es posible? ¿Tú eres un juez injusto? ¿Tú eres peor que ese asesino? Yo creía en tu justicia, yo creía en ti, en que ibas a hacer justicia con mi hija, pero eres peor que este asesino. Y así es Dios, mi hermana. Dios es justo. Y por eso Él no podía perdonarnos así nada más. Así que su hijo tuvo que morir, tuvo que darse por nosotros para Él poder perdonarnos. Y esa es la clave, mi hermana. Aceptar su voluntad con gozo cuando estamos completamente convencidos de que lo que haga es lo mejor para nosotros. Eso es pedir conforme a su voluntad. Cuando decimos hágase tu voluntad y no la mía, no estamos dudando. Le estamos diciendo, yo sé que puedes, lo harás si tú quieres. He escuchado decir a hermanos que si no recibes es porque no tienes fe, que si Dios no te sana es porque no creíste, porque no tienes fe, que si no declaras con fe, de nada sirve. Y sí, el clamar a Dios tiene que ser creyendo con fe, creyendo en Él. Pero aún así, a veces Dios nos dirá no. Y esas personas, mis hermanas, nos lastiman. Y nosotros también lastimamos. Y te hacen sentir que no tienes fe. Y como Dios no te sana, no te ama igual que al que sanó. Y te hacen sentir que algo está mal porque no recibes lo que pides y te frustras y te llenas de amargura y la gente se termina yendo de la iglesia lastimado, odiando a Dios porque no recibió lo que pidió o porque no lo sanó o peor aún, porque la persona por la que se estaba orando murió. Y ojo, creo en el poder de la oración, creo en la sanidad de Dios. Claro que creo, pero Dios es soberano y lo hará si Él quiere. Esto a mí me tenía en un conflicto interno y me tenía frustrada hasta que un día Dios, estudiando su palabra, me lo mostró. La fe no radica en que Dios nos va a conceder todos nuestros caprichos, peticiones, anhelos o sueños. No, la fe radica en creer que Él hará lo que Él decida y que lo que Él decida es lo mejor para nosotros y agarrarnos de eso y tener contentamiento y vivir llenos de gozo sabiendo que nuestro Padre siempre, siempre quiere lo mejor para nosotros porque nadie nos ama como Él. Dios habrá veces que nos contesta no. No es posible, dice Dios. Ese no es mi plan. Haz a un lado esa petición tuya. Tengo algo mejor para ti. Solo confía en mí y no te aferres a eso. Espera en mí que yo haré algo mejor para ti. Y a raíz de ahí, yo me comienzo a preguntar, ¿qué pasaría si Dios nos dijera que sí a todo lo que le pedimos?
¿Te imaginas? Nunca nos enfermaríamos, viviríamos llenos de lujos, seríamos horriblemente caprichosos. Dale a tu hijo todo lo que te pida y verás en qué se convierte, en un monstruo. El hombre en un momento de rabia diría: Dios, mata a ese hombre. Dios, quita a ese presidente. Dios, acaba con los musulmanes. Si Dios nos dijera que sí a todas nuestras oraciones, no quedaría nada, ni nosotros estuviéramos, mi hermana, porque en un momento de rabia, de desesperación, de angustia, algunos hemos dicho: Señor, llévame contigo, estoy cansada. Yo lo he dicho. Gracias a Dios que nos dice que no a muchas de las cosas que le pedimos. Que con nuestro clamor podemos mover el corazón de Dios. Claro que lo creo. Por supuesto que sí. Pero gracias a Dios que Él hace lo que quiere. Gracias a Dios que Él es soberano, que Él hace lo que quiere, cuando quiere y a la hora que quiere, porque Él es Dios. Así que cuando entiendes que la oración no es para que Dios nos satisfaga, empiezas a ver la oración de otra manera. Empiezas a entender que un no de Dios es lo mejor que nos podría pasar. Porque aunque a veces nos duela, tenemos que entender que lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto. Señor, ¿por qué esta enfermedad si soy tu siervo? Porque mi voluntad es buena, agradable y es perfecta. Señor, ¿por qué esta prueba económica si nunca he robado y siempre diezmo? Porque es mi voluntad y mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero Señor, ¿por qué esto? ¿Qué de bueno tiene que tener esto? ¿Qué de bueno hay en esto? Porque es mi voluntad y porque todo el que me ama, todo le ayuda a bien. Pero Señor, no me gusta. A ti no, pero es necesario que lo pases. Porque en un mes te tendré un poco más humilde, menos orgulloso. Porque en un mes serás un poco mejor de lo que hoy eres. Tendrás más carácter, más dominio propio, serás un mejor padre, un mejor esposo, porque con esto que estás viviendo, tus hijos se convertirán a mí, tus papás vendrán a mí, porque en un mes te quejarás menos, serás menos chismosa, vendrás a la iglesia con otro corazón y no solo a juzgar. A ti no te gusta, pero los planes que yo tengo para ti es lo mejor que te puede pasar, porque en un mes derramaré mi gloria y todo será un poco más diferente. Tu vida será mejor. Se verá tu entrega a mí, se verá tu madurez. Dios comienza a trabajar de dentro hacia afuera y tiene que forjarnos, y muchas veces de las veces será a través del dolor. Así que cuando un familiar se te muera y Dios no lo sane, nosotros tenemos que decir como Habacuc: ¿sabes qué, Señor? Mi padre, mi madre ha muerto. Yo te pedí que la sanaras, te pedí que le dieras un poco más de tiempo, pero tú has decidido llevártela. Pero aún así yo te seguiré adorando. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya nada en los corrales, yo seguiré exaltando tu nombre. Porque no te alabo por lo que me das, te alabo por quien eres. Eso lo aprendió David y por eso se fue a adorar al templo una vez que su hijo murió. Porque Dios es bueno en todo tiempo. Dios no cambia, nunca cambia. Lo que cambia es nuestra manera de mirarlo, porque vemos a Dios de acuerdo a lo que estamos viviendo, y no debe ser así. Una de mis oraciones es: Señor, ayúdame a verte siempre con los mismos ojos. No permitas que lo que yo viva cambie la imagen que yo tengo de ti. Así que muchas de las veces Dios nos va a responder que no. Y eso no significa que nos ame menos. Las pruebas que el Señor permite no tienen nada que ver con el amor que nos tiene.
Acepta, mi hermana, el no de Dios y sigue buscando de su presencia. No pares, no te frustres, no te amargues por su no de respuesta. Un no de Dios es lo mejor que nos puede pasar, porque nos está protegiendo de algo que quizá nos va a lastimar, que quizá nos va a perjudicar. Un no de Dios es una bendición, es un regalo. Ponte en el lugar de papá o de mamá. ¿Le darías a tu hijo de 12 años las llaves de tu carro para ir al cine con sus amigos? No, por supuesto que no. ¿A ese mismo niño le darías permiso para fumarse un cigarro? No, claro que no, ni a cualquier edad, ¿verdad? A un niño con su diabetes, ¿le darías una dona azucarada por más que te suplicara? Claro que no. Le darías quizá otra cosa, le buscarías otra opción, pero no le darías algo que le dañara, que le vaya a dañar su salud. Así que, mi amada hermana, un no de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Un no de Dios es amarnos. Un no de Dios es protegernos, es cuidarnos, porque Dios nos ama y cuidará de nosotros todos los días de nuestra vida. Él así lo ha prometido y Él cumple sus promesas. Él nunca falla. Él promete lo que cumple. Espero que esta palabra sea de bendición para ti y que te haya abierto un poquito más tu panorama de lo que es el caminar con Jesús. Te mando un abrazo y nos vemos el domingo, primeramente Dios. Que Dios te bendiga.